Ah, no, es que entonces Porque no tengo yo este programa, ¿no? No sé, voy a intentar. Vale, sí, guay. sí puedes, ¿no? Sí, la anterior era la primera. Si puedes ir para atrás, ¿Esta? sí, ahí empieza. Bueno, pues nada, vamos a hablar de Clara Campoamor y como siempre, cuando empiezo a investigar a alguna mujer, le pongo el título de lo que me ha provocado saber de su vida. Y de Clara, la frase que me ha venido conociendo su vida, su trayectoria es: con ética se construye la democracia. Porque si algo caracteriza a Clara Campoamor, aparte del tesón y de la voluntad que tenía para conseguir sus objetivos, todo eso marcado por la ética, absolutamente por la ética. Clara Campoamor nace en el barrio de Las Maravillas, lo que es ahora Malasaña, el 12 de febrero de 1888, de una familia humilde. Su padre llevaba las cuentas, creo, era un trabajador, trabajaba en un periódico y su madre era modista. Y sus abuelos regentaban una portería allí en Malasaña. Cámbiame el power, Elena. Vale, esta es una imagen de la plaza del 12 de mayo, por la época cuando nació Clara Campoamor. Pásame a la siguiente. Vale, en tono. Vamos, vale. A los 10 años, en el 1800, vamos a ver. A los 10 años de edad, su padre fallece y su madre se tiene que hacer cargo de Clara y de su hermano Ignacio. Con su sueldo de modista no podía hacerse cargo de los dos, o sea, no podía salir para adelante. Y Clara tiene que dejar el colegio y ponerse a trabajar con 13 años. Esto la marca. Y trabaja de modista, trabaja también de dependienta. Y pues eso, pues trunca sus aspiraciones, porque era una niña que la verdad le gustaba mucho estudiar y trunca sus aspiraciones. Cámbiame el power, Elena. Esta imagen que he puesto aquí es las manifestaciones que tuvieron lugar, porque claro, en el 1898 España pierde sus colonias y eso también se traduce en una crisis económica que tuvo lugar en todo el país. Y en esa época justamente es cuando fallece su padre y es cuando le cambia la vida. Cámbiame el power. Vale, hay un hecho que es el 14 de junio de 1909, se cambia los estatutos en Correos y aprovecha Clara porque se podía presentar a las oposiciones sin tener ninguno de estudios. Y aprovecha y oposita a Correos y gana su plaza. Gana su plaza y se traslada, comienza a trabajar y se traslada a Zaragoza primero y después a San Sebastián. Esto ya empieza a abrirle puertas. Cambia el power, Elena. Aquí he puesto unas imágenes porque después de eso, es que claro, así me está costando mucho perdonarme, pero así es que me cuesta mucho, claro, centrarme y hilar todo lo que quería hilar, pero a ver si puedo. Después de esas oposiciones, ella se prepara unas oposiciones a maestra de adultos, y las aprueba. Tenéis que tener en cuenta que Clara no había hecho ni bachillerato. Con 13 años se puso a trabajar, con 10 años dejó el colegio. Se prepara las oposiciones de maestra para adultos y saca su plaza con el número 1 de su promoción. Pero ¿qué pasa? Que como no tenía estudios, solo le dejan dar clase de mecanografía y de taquigrafía.
que era lo que había estado haciendo en las oposiciones de correos. Y aquí os he puesto, porque me ha parecido muy bonitas las imágenes de la máquina de escribir antigua y la de taquigrafía. Cámbiame el power, Elena. Por esa época, que ya está dando clases para adultos, pero solamente de taquigrafía y mecanografía, comienza a trabajar de ayudante de dirección del periódico La Tribuna. Y ya empieza a conocer, a adentrarse en el mundo de la política, porque sabes que la prensa de la política siempre está muy ligada. Su jefe en el periódico le tenía mucha consideración porque vio su valía, y ya empieza a conocer políticos y empieza también a colaborar y a hacer columnas en otros periódicos. Cámbiame el power, Elena. Vale. Empieza ya a codearse con gente intelectual, con el mundo de la política, y en el 1916, y repito, Clara no tenía todavía estudios, simplemente había ido al colegio hasta los 10 años, todo lo demás era autodidacta. En el 1916, y con esas condiciones, entra y forma parte, ingresa en el Ateneo. En el Ateneo es cuando empiezan a ingresar mujeres. Bueno, habían ingresado un poco antes, pero no había muchas. En esa época que ingresa Clara, está Victoria Kent también, en esa época, está Matilde Uicini, que también por esa época, pero lo que os digo, hay que tener en cuenta que ella, todo lo que había ido consiguiendo, lo había ido consiguiendo por ser autodidacta y esforzándose y voluntariosa al máximo. Cámbiame el power, Elena. Vale. Cámbiame porque esto es de los periódicos que colabora. Vale. En 1920 se matricula ya en el Instituto Cisneros para hacer bachillerato. Tenía 32 años. 32 años. En 2 años se saca el bachillerato y seguidamente se matricula para la carrera de o sea, para ser abogada, la carrera de Derecho. Y en otros 2 años se saca la carrera de Derecho. A los 32 no tenía ningún tipo de estudios, salvo las oposiciones que se había ido sacando. Y a los 36 años de una mujer de esa época, ya es abogada. Y empieza a ejercer, se abre un despacho y empieza a ejercer. Por esa época se dedica básicamente a todos los asuntos del despacho. Y ya empieza a relacionarse con los movimientos feministas. Esta mujer que os he puesto aquí, es con quien se llama Elisa Soriano. Junto a Elisa Soriano y a María de Lejárraga, Clara, las tres formaron la Sociedad Abolicionista de la Prostitución. Investigando a Clara Campoamor, yo no sabía nada de Elisa Soriano. La verdad es que os recomiendo que busquéis de Elisa Soriano porque es una mujer muy desconocida y muy interesante en el movimiento feminista. Aquí os he puesto una frase de ella que básicamente, o sea, las tres daban charlas y daban coloquios y conferencias sobre la abolición de la prostitución. Y aquí hay una de las frases de Elisa Soriano. Si te preguntan qué es feminismo, contesta: redención de la mujer, perfección de las sociedades, elevación de la humanidad. Cámbiame el power, nene. Bueno, ya os he dicho que Clara ya está moviéndose con todas las feministas y ya en el 23 se produce la dictadura, o sea, hay un levantamiento militar. Estamos en la época en que el rey es Alfonso XIII, hay un levantamiento militar de Miguel Primo de Rivera y se instaura un directorio militar. Todos estos señores que veis aquí eran los que gobernaban el país con la aprobación del rey.
al rey le venía muy bien que en ese momento, porque era una época muy convulsa, ya había voces republicanas y ya había muchas críticas al rey, y al rey le venía muy bien que estos señoros gobernaran el país y mantuvieran en raya las aspiraciones republicanas. Por supuesto, la libertad de prensa, la libertad de expresión, cualquier libertad estaba absolutamente ya minada por estos señores. Cámbiame el power. Durante esa época, Clara, ya os digo que está completamente dedicada en su despacho a defender. Muchos de los casos que llevaba Clara eran de mujeres que las había dejado embarazada el señorito o el señor y no reconocían, eran de hijos ilegítimos. Se volcó muchísimo en esos casos y en otros muchos. Esta Matilde Uicini, también abogada, ya Clara empezó a formar parte. Aquí a ver, que me estoy perdiendo. Sí. A ver, Miguel Primo de Rivera, el dictador que os he dicho antes, estaba muy cansado de que las críticas le viniesen por parte del Ateneo, porque allí era una zona muy republicana, toda esta gente no soportaba ya que hubiese una dictadura. ¿Y qué hizo? Quitó llegó allí y nombró él una junta directiva. Y como quería también lavar un poco la cara en esa junta directiva, incluyó a 3 mujeres. Incluyó a Clara Campoamor, incluyó a Matilde Uicini, que era abogada, también eran las 3 abogadas, y a Victoria Kent. Clara Campoamor y Matilde Uicini no aceptaron el cargo. Ya os he dicho antes que la ética, porque Clara era muy, muy republicana y desde luego no aguantaba que hubiese una dictadura, no aguantaba un rey y mucho menos bajo una dictadura. Matilde Uicini y Clara Campoamor no renunciaron a ese cargo. Victoria Kent sí que lo aceptó, también tengo que decirlo. Cámbiame el power. No sé quién sale aquí. Esta es una imagen. Sí, será Matilde, seguramente, con Clara. Pero no la veo bien. Cámbiamelo porque no la veo bien. Vale. También le concedieron, en esa época le concedieron, para que veáis el compromiso de Clara Campoamor y la ética, le concedieron también la cruz. En la Real Academia de Jurisprudencia le concedió el premio anual en el 27, que era la Gran Cruz de Alfonso XII, porque ya estaba destacando, ya os digo, en la abogacía y también renunció a la Cruz de Alfonso XII. Y llega el levantamiento de Jaca. Se produjo un levantamiento en Jaca y se proclamó zona republicana. Por supuesto, no llegó a prosperar y, claro, fueron detenidos todos los que participaron en el levantamiento, entre ellos el hermano de Clara Campoamor, Ignacio. Clara fue la abogada de dos de los del levantamiento, y aquí os he puesto una imagen del juicio. Cámbiame el power, Elena. Me está costando muchísimo así, yo lo siento, perdonadme, pero es que me está costando muchísimo. Vale, ya empieza, a raíz de eso ya empiezan, a ver, Primo de Rivera también os tengo que decir que es uno de los pocos dictadores que dimitió. Primo de Rivera dimitió y se instauró más o menos lo que se llamó la dicta blanda. La dicta blanda era que seguían en dictadura, pero no hasta el punto de antes. Pero entonces lo que os digo, había un movimiento republicano muy, muy, muy grande, de muchos intelectuales en todos los ámbitos. En el Ateneo muchísimo, en el mundo de la judicatura, en ámbitos donde era posible, pues eso, presionar para que se produjese lo que después se produjo, que era también la Avenida de la República.
Aquí os he puesto una imagen donde está Clara, porque empezó ya a acercarse a partidos republicanos. Empezaron a formarse partidos republicanos y este era el partido de Azaña. Y ahí está Clara junto a Manuel Azaña. También está Unamuno, creo. Y ella ya estaba que veía que la República iba a venir y ella quería formar parte de ella, pero en posiciones de poder. Cámbiame el power para poder cambiar las cosas, claro. Vale, llega la República. Llega la República y Clara es nombrada delegada suplente ante la Asamblea de la Sociedad de Naciones. Y esta imagen es, creo que es cuando volvía de París, de una reunión de la Sociedad de Naciones, no sé si es cuando volvía o cuando iba. Y la he puesto aquí porque ahí están muchísimas de las feministas que fueron a recibirla o a despedirla, porque no tengo claro si era cuando venía, cuando regresaba o cuando iba. Para que veas que ella no estaba sola, que había un movimiento de mujeres que la empujaba y la apoyaba. Cámbiame el power, Elena. Vale. Y ya llega el momento de cambiar las cosas. Clara es elegida para la comisión constituyente, que era para redactar la Constitución del 31. Entonces, redactan la Constitución todavía no aprobada, un borrador, y a ella le costó muchísimo cambiar esto que venía en principio así. Venía así redactado. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, las creencias religiosas. Y en un párrafo aparte establecía que se reconoce en principio la igualdad de derechos de los sexos. Ella ante esto dijo que emitió un voto particular en la comisión que redactaba la Constitución, emitió un voto particular diciendo que estaba completamente en contra de que se pusiese en principio y de que en un párrafo aparte se nombrase la igualdad entre los sexos. Cámbiame el power. Le costó muchísimo convencerlos ya simplemente para esto. En su voto particular, Campoamor solicitaba que se incluyera el sexo, lo he puesto en rojo además para que se vea bien, porque de ahí viene la desigualdad en la jerarquía, por el sexo, que se incluyera el sexo en la enumeración del primer párrafo donde se indicaban los rasgos que no podían ser motivo de privilegio jurídico y que se suprimiera todo el párrafo segundo en el que concurría la expresión en principio. Esto es lo que ella solicitaba. Cambia el power. Buah, aquí sí que no lo voy a ver. Vuelve atrás. Aquí sí que no lo voy a ver. ¿Lo veis vosotras, no? Podéis ir leyéndolo. Guau, qué difícil. Guau, qué difícil. Aquí creo que lo que decía... Que lo lea Elena. Sí, si puedes leerlo tú, es que yo es imposible con el móvil. No, más o menos, a ver si puedo. Solo por un olvido. Ay, espera, Si perdona, tengo un lío con la presentación, con abrir micro y con todo eso. Solo por un olvido se ha podido omitir en este párrafo el que tampoco será fundamento de privilegio el sexo. Se pide la supresión del párrafo segundo, ya innecesario, en el que se declara que se reconoce en principio la igualdad de derechos de dos sexos. ¿Por qué? ¿No sería acaso que la igualdad jurídica entre mujeres y hombres se reconocía en un renglón aparte y, en principio, con el fin de dejar abierta la posibilidad de reducir de nuevo al sexo femenino a la incapacidad civil y política, en caso de que así lo aconsejaran las circunstancias? De acuerdo con esto, advertía: obsérvese este curioso artículo compuesto de dos párrafos contrapuestos, el uno en la negación del otro, o desde otro punto de vista, su configuración rigurosa. Y en este caso, es la monstruosidad jurídica
y antifeminista más voluminosa que hemos hallado a nuestro paso. Esto fue lo que ella alegó. Y además lo he puesto aquí porque es que lo dice claro, la monstruosidad jurídica y antifeminista más voluntuosa, y ya no veo más, que hemos hallado a nuestro paso. O sea, da cuenta. Pásame el... Bueno. Además lo que dice también anteriormente, cuando dice, ¿no será que ponen en principio para después volverse atrás y dejarnos como estábamos? O sea, era muy grande, Clara. Vale, y ya consigue eso, consigue que ya en la Constitución se redacte que los sexos somos iguales, que le costó muchísimo, y entonces ya después viene la otra parte, que era el voto. El día de la sesión donde se produjo el debate, en la tribuna de invitados había muchísimas mujeres feministas. Estaban de la asociación AMNE, que era Asociación Nacional de Mujeres Españolas, habían estado repartiendo, ¿cómo se llama? Bueno, los papelitos estos pequeños, repartiéndoselos octavillas, que no me salía la palabra, octavillas a los diputados para convencerlos, o sea, estaban allí también para presionar y que se diesen cuenta que no era una cosa que se le había ocurrido a Caraco Amor, o algo, no, que había muchísimas mujeres que estaban reclamando el voto. Entonces llega el momento de la sesión y del debate. Aquí os he puesto los argumentos de Victoria Kent para no concederle el voto a la mujer. Ya lo sabéis, pero bueno, lo recuerdo. Decía que después de unos años de estar con la República, de convivir con la República, de luchar por la República, como si no hubiesen luchado ya, y de apreciar los beneficios de la República, tendríais en la mujer el defensor más entusiasta de la República. Pero hoy, señores diputados, es peligroso conceder el voto a la mujer. O sea, teníamos que aprender, digo teníamos porque es que, a ver, estoy en esa época y yo estoy en esa época ahora mismo y vamos, tendríamos que aprender para poder votar, ¿sabes? Y tendríamos que aprender, los hombres no, pero nosotras sí, ¿sabes? Cámbiame, por favor, Elena. Y los argumentos de Clara para la concesión del voto a la mujer. Apelaba a la ética, ya os he hablado de la ética, a la ética de la igualdad y a los derechos de toda la ciudadanía. Las mujeres merecían el reconocimiento del sufragio tanto como la propia República merecía ser la garantía del respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero además, y palabras textuales, la única manera de madurar para el ejercicio de la libertad y de hacerla posible a todos era caminar dentro de ella. De ahí viene la frase que tanto hemos leído y escuchado, de la libertad se aprende ejerciendo. O sea, no teníamos las mujeres que estar ahí esperando a que llegase el momento. Y no, si llega la República es el momento de las mujeres, era el momento de toda la ciudadanía y el nuestro también. Cámbiamelo. Vale, le costó muchísimo, ya lo sabéis, y se aprobó el voto. Pero, esto es lo que yo no sabía, investigando, lo he descubierto, luego había posibilidad de enmiendas. Y se produjo una enmienda para conceder el voto, pero retrasarlo, y que solo fuese en las elecciones municipales, no en las generales. Que en principio, sería como en principio antes, que en principio se le reconocía el voto, pero en las elecciones que van a venir no. Ya, que iban a votar en las municipales, pero en esas no. Esa era la enmienda. Y todas estas mujeres que veis se presentaron allí para ser recibidas por el presidente de la República para que esa enmienda no se aceptase.
O sea, tomaron el Congreso como el Capitolio el otro día contra, prácticamente, para que esa enmienda no se aceptase. Y al final hubo una votación y no se aceptó la enmienda, pero ojo, solamente por 4 votos de diferencia. Estuvimos a punto de no conseguir el voto en esa elección. Solo por 4 votos de diferencia no se aprobó esa enmienda, que lo que trataba era de retrasar el voto. Cámbiame. Elena. Vale, aquí he puesto una foto de Clara Campoamor reunida con los que redactaban la Constitución. Cámbiame, Elena. Vale, además del voto, Clara peleó por la... Con el voto se llevó muchas enemistades. De una parte de la izquierda, muchas, muchas. Y ahora os diré por qué digo esto. También consiguió que se aprobara la ley del divorcio. Aparte de la ley del divorcio, también consiguió que se aprobase, que se cambiase el código civil para que los hijos fuera del matrimonio, los casos que os he dicho antes que llevaba muchos casos de esos, los hijos fuera del matrimonio, que casi todos eran de los señores y señoritos que dejaban embarazadas a las criadas y a las que trabajaban allí con ellos, para que esos hijos se reconociesen como hijos y le diesen una compensación económica, no estuviesen abandonados. Aparte de eso, también consiguió una ley abolicionista, no ya cuando estaba Clara, pero ya la llevaba. Y con la ley del divorcio se llevó la enemistad de toda la derecha. A Clara ya no la aguantaba, de los grupos políticos de la época, ya no la aguantaba casi ninguno. Casi ninguno. Y aquí os he puesto porque llevó, aparte de conseguir la ley del divorcio, ella fue la que llevó el divorcio de Concha Espina. Concha Espina llevaba ya muchos años, era amiga de Clara, llevaba muchos años separada de su marido, creo que desde 1908, creo. Vivía su marido en México, ella estaba en Madrid con sus hijos, hijas no sé los que tenía. Vamos, que llevaban muchísimos años separados. Y ya cuando se consiguió la ley del divorcio, Clara consiguió ya divorciarla ya legalmente. Cámbiame el power. Vale, como os acabo de decir, era la más odiada del país. Por grupos políticos, la más odiada. Bueno, pues ya sabéis la historia más o menos. Llega a elecciones, ganan las derechas, la CEDA, y ella era diputada por, creo que era el Partido Radical Republicano, de Alejandro Lerús. Ella era entonces, Alejandro Lerús pacta con la CEDA y se produce la Revolución de Octubre. La Revolución de Octubre, y la República manda al ejército, que por cierto estaba Franco entonces en el ejército, manda al ejército a sofocar la Rebelión de Octubre, a Asturias, sobre todo Asturias. Se produjo más puntos, pero Asturias fue donde más. Y Clara, al ver la brutalidad de la represión, dimite de su cargo, dimite de diputada, se sale de su partido y crea una fundación para ayudar a los niños huérfanos de la Revolución de Octubre. Esta es una de las imágenes. Cámbiame. Se queda sin partido político, no le dan cabida a ninguno, y entonces se aleja un poquito de lo que es la política y escribe este libro, que es El voto femenino y yo, mi pecado mortal, porque recibe críticas, o sea, le echan la culpa, bueno, a las mujeres, pero se ceban con ellas de que las elecciones se han perdido por el voto de las mujeres, cosa que no es verdad. Ella escribe en un periódico, además, no sé qué periódico es, haciendo un análisis de por qué se han perdido las elecciones. Una de las causas es porque el anarquismo pidió que no se votase, había una división entre los partidos republicanos, también la gestión de la ley agraria no se llevó bien,
pero ya sabes que lo más fácil es decir que la culpa la tenemos las mujeres. Ahora mismo con el 8M lo estamos viendo. Nosotras somos las culpables de todo. Cambia el power. Vale. Llega la guerra civil y Clara no se siente... Teme por su vida, porque la verdad es que era una de las más odiadas del país. Teme por su vida y se va de Madrid a Alicante. De Alicante coge un barco para Génova. En el barco viajaban dos falangistas. Sí, dos fascistas, falangistas, me da igual. Dos fascistas que quisieron asesinarla. No lo consiguen. En Génova la retiene el gobierno de Génova, pero después ya le deja ir y parte para Buenos Aires. Y en Génova escribe este libro, La Revolución Española vista por una republicana, donde cuenta y analiza exactamente todo lo que los fallos que ella cree que ha tenido la República y los fallos que ella cree que han tenido casi todos los partidos políticos y la ideología del momento. Cambia el power. Es echar más leña al fuego, porque este libro no gusta mucho, la verdad. En Buenos Aires se instala y vive de hacer traducciones y vive de la escritura. Traduce y escribe estos dos libros que os pongo aquí, que es El pensamiento de Concepción Arenal y es Sor Juana de la Cruz, creo. No lo veo bien, pero sí. Sor Juana Inés de la Cruz. Cámbiame. Estando en Buenos Aires, en el exilio, viene a España en 2 ocasiones. Vuelve para atrás, que me he adelantado. Vuelve a España en 2 ocasiones. Vuelve en el 47, está unas navidades en casa de Elisa Soriano, de la feminista que os he dicho antes, de la feminista que es la primera oftalmóloga de España y con la que formó la Asociación Abolicionista de la Prostitución. Se aloja en su casa, viene en diciembre, está las navidades, diciembre, enero, y en febrero regresa a Buenos Aires porque se da cuenta de que en España, como se persigue la masonería, ella había estado en una logia masónica y entonces no se siente a gusto y regresa a Buenos Aires. Viene otra vez a España en el año 51, se aloja en casa de Concha Espina, consigue que Concha Espina mande una carta a interceder por ella a la comisión del Tribunal de Revisión. Se reúne con el tribunal y le proponen 2 opciones: o 12 años de cárcel por haber pertenecido a la masonería, o que delate a todos sus hermanos y hermanas de logia, de los que estaban, los hombres y mujeres que pertenecían a la masonería cuando ella estaba. Por supuesto no acepta y vuelve a Buenos Aires. De Buenos Aires se traslada a Suiza, a Lausana, creo, sí, en Suiza, y allí ya vuelve a ejercer la abogacía hasta que se queda ciega. Y ya fallece en el 1972, el 30 de abril, a los 84 años, de cáncer. Y dejó escrito que sus restos fueran incinerados y llevados al cementerio de San Sebastián, que era donde ella se encontraba en San Sebastián en ese momento cuando se proclamó la República. Y ella quería que sus restos estuviesen allí precisamente por ello. Y nombró, cámbiame el power ahora, Elena, nombró de heredera, ella ya no tenía familia, solo tenía un hermano que ya había fallecido, y nombró de heredera a esta mujer que veis aquí, que fue la primera mujer que ejerció la medicina en España, que es Pilar Lois, y era su ahijada porque ya os he contado antes que sus abuelos de Clara, en el barrio de las Maravillas, regentaban una portería, y esta niña, cuando Clara también era adolescente, vivía en el edificio donde sus abuelos regentaban la portería. Y Clara, que era mayor que ella, le decía siempre esta frase, esto lo cuenta también Pilar en sus memorias, le decía: ya sabes, Pilar, o estudiar o de edad. Y esta niña llegó a ser
la primera mujer que ejerció la medicina en España. Y fue la ahijada de Clara Campoamor y quería terminar con ella. Y se me ha hecho muy difícil presentar algo así. Os pido disculpas, pero es que no había otra manera. Lo has hecho estupendo. Sí, Lo pero el hilo no es lo mismo viendo las diapositivas que no viéndolas bien, pero... Pero se entiende perfectamente. Que se me cae la vista. Lo has hecho muy bien. Te ha salido muy bien. Y bueno, es que... Cosas muy interesantes que todo el mundo sabemos quién es. Fascinante, Clara, ¿eh? Fascinante, Clara, fascinante. María Telo. María Telo. Bueno, pues hoy, y la verdad que ya conocemos toda esta foto de María Telo. María Telo nace... Bueno, María Telo Núñez nace en Cáceres en 1915. Su padre había sido militar. Y siendo teniente coronel, pues se hizo notario. Y pretendía que todos sus hijos e hijas, bueno, pues fuesen notarios. Pero con María tenía un problema, que era mujer. Por lo que empezó ella el bachillerato de ciencias para ser farmacéutica. Pero tuvo la fortuna de que la República, en 1931, una de las primeras cosas que hizo para las mujeres es que permitiera entrar en el cuerpo notarial a las mujeres. Por lo que comenzó el bachillerato de letras y posteriormente la carrera de Derecho en Salamanca. Ella la comienza en el año 32 y antes de cumplir los 17 años. Ella, María, bueno, pues la verdad que cuenta que fascinada, que entró a Derecho, muy fascinada por la figura de Clara Campoamor y que era una ídolo de juventud que tenía. Pero María, pues tuvo mala suerte y le quedaban 2 asignaturas para terminar la carrera de Derecho y se declara la guerra civil, con lo cual se paraliza absolutamente todos los estudios y no puede terminar la carrera hasta 1940, que la termina. Pero ya no podía opositar a notaria otra vez. Así que estaba todo totalmente prohibido para la mujer, todo de nuevamente prohibido, y se encuentra que, bueno, porque se le habían, de estas cosas, pues se le habían olvidado prohibir el acceso de la mujer al cuerpo jurídico de agricultura. Y entonces oposita y saca la plaza. Y pues ahí pues está María, pero con realmente pues muy cortada, ¿no? Muy sin poder hacer nada, porque era como algo extraño que hubiera una mujer allí y que casi por casualidad acabó allí. Y bueno, pues ella cuenta que era, pues bueno, un poco pues maltratada por todos sus compañeros y demás que no las dejaban, pues trabajar. Bien. Su vida profesional, como ella misma dice, estuvo sujeta a los avatares políticos españoles, es decir, primero en la dictadura de, bueno, en el reinado de Alfonso XIII, donde no podía, luego se mete en la República, le abre un camino y se mete a la abogacía y luego se lo vuelven a cerrar con el franquismo. María tuvo una hija, tuvo una hija que se llama Almudena, y muy joven, o bueno, casi recién casada, o un poquito, se queda viuda y enviuda en 1949. Con lo cual ella, una de las cosas que dice, ¿no?, es que yo en España vivía sola y temerosa, dedicada sola a la profesión y a mi hija. Pero quizá eso es una de las cosas que le hace, ¿no?, pues volcarse totalmente en su profesión. Ella, como siempre dice, que tenía como ídola a Clara Campoamor, a Victoria Kent, a todas aquellas primeras mujeres que habían sido abogadas
las primeras abogadas, ¿no?, de la historia de España. Y la tenía como referente. Quizás por eso, en 1952, se afilia al Colegio de Abogados de Madrid y inicia una carrera como abogada, que la lleva, porque María, mira, todos bueno, esta es la frase más famosa de María, ¿no?, que dice: al conocer tan directamente la situación jurídica de la mujer dentro del Código Civil, me sentí tan humillada, tan injustamente tratada, tan vilipendiada, tan nada, que ninguna explicación, ni histórica, ni jurídica, ni religiosa, ni humana, podía convencerme de que yo exageraba. Ella realmente siente eso, ¿no? Y eso es lo que la lleva a todo su activismo. Todo el activismo, que es político, ¿no?, porque interviene en la organización de la sociedad, pero que realmente lo que ella como abogada, lo que se da cuenta es que hay que cambiar ese Código Civil. Y inicia esa aventura de la mano, pues, de una asociación que era la Federación Internacional de Mujeres con Carrera Jurídica, a la que se une en 1956. Fija, toda la carrera jurídica de María va a estar, pues bueno, va a estar muy activa en plena dictadura, y eso siempre, pues, va a llamar la atención porque nos tenemos que imaginar, pues, que había miedo, que era difícil y que era muy complicado hacer todo lo que ella hizo, con lo cual quizás, ¿no?, tenemos que valorarla muchísimo más por eso, ¿no? Pues ella, en esta organización que entra, posteriormente hasta consejera y hasta vicepresidenta, y bueno, pues funda, inicia en la etapa de vicepresidenta de la organización, intenta que funde muchísimas asociaciones, sobre todo en Latinoamérica, en todos los países bueno, en Brasil, en Chile, si no recuerdo mal, en Perú, así, pues funda asociaciones juristas de mujeres que, bueno, pues intentarán tener siempre un enfoque hacia, bueno, pues feminista, ¿no?, reivindicando los derechos jurídicos de la mujer. Ella, por pertenecer a esta asociación, viajaba muchísimo. Era muy difícil porque tenía que conseguir permisos muy, bueno, en el régimen pues tenía que tener permisos que le costaba muchísimo conseguir. Incluso cuenta en su libro, ¿no?, pues que en alguna ocasión tenía que entregar el pasaporte y luego no sabía si le iban a volver a dejar entrar, y además dónde iba, ¿no?, como que no era bien, tenía que tener muchísimo cuidado. En uno de los viajes, viaja en el 1958 a Bruselas y se encontró allí con Clara Campoamor. A partir de ahí, Clara y ella tuvieron un contacto fluido por carta. De hecho, se conservan varias cartas de ella. Clara Campoamor le decía en una carta: lo que importa es que las mujeres entre ustedes mantuvieseis el clima a la espera de mejores momentos que han de llegar indefectiblemente, aunque no se sepa cuándo. Ella incluso le pasa que aun conocer a su ídolo, como dice, de carne y hueso, y que siente una emoción tremenda, que dice esta frase, ¿no?, en su memoria: ver que el ídolo de mi época de estudiante estaba delante de mi en carne y hueso, fue algo inarrable. Pues ella lo oculta cuando vuelve a España. Cuando vuelve a España no le cuenta a nadie que ha conocido a Clara Campoamor, por el miedo al final que tenía, pues, por las represiones que podían surgir, ¿no?, por haber conocido a esa figura. Aunque imaginaros, ¿no?, el tener esa emoción y luego, y luego esa correspondencia en oculto, ¿no? Bueno, pues en un congreso de la organización en Varsovia, que estaban en Varsovia, le preguntaron si podía organizar en España un encuentro. Y sería con la condición, y le pusieron la condición, la organización de la Federación de Mujeres Juristas Internacional, de que en España pues pudieran entrar la República Socialista, las mujeres que pertenecían a la República Socialista. Y ella pues se pone mano a la obra, le pide ayuda al decano del Colegio de Abogados de Madrid y le ayuda, gestiona la entrada de los países
e incluso le ceden, para el encuentro le ceden el salón de actos y le dan hasta 10.000 pesetas para las traducciones simultáneas. En ese momento entonces pues se le une Amalia Franco Granados, que también le ayuda a comenzar, que es otra, la que será también vicepresidenta de la asociación que van a crear después. Pues bueno, imaginaros, en 1969 organizó el Consejo Abierto de la Federación Internacional en Madrid, a la que acuden mujeres juristas de más de 60 países, incluidos los países del este. Pone de relieve lo obsoleto del derecho franquista. A ella le sirve para eso. Ella expuso punto por punto en sus conferencias cuál es la injusta situación de la mujer dentro del matrimonio y que ocupaba pues, la mujer casada, ¿no? A la causa de la custodia que ejercía sobre ella el marido, protegido por la ley. Los medios se volcaron. En España fue pues, una novedad ver tantas mujeres juntas y además tantos altos cargos, ¿no? Sobre todo también a las del telón de acero. O sea, eso era impresionante. María contaba que la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Rusia le dijo que eran como unas vedettes. Como colofón del encuentro, pues le pidieron al ministro de Justicia que liberara a una presa y se lo concedieron. Fue un éxito, la verdad, su organización. A partir de este encuentro, crea una comisión que estudia y que depende directamente de la Federación Internacional, pero que va a estudiar la situación en el Código Civil de la mujer en España. Y se unen 11 mujeres juristas. Ella era la presidenta y Amalia, que la había acompañado antes, era la vicepresidenta. Y crearon un dossier con las reformas pendientes del Código Civil. Ellas estudian todo el Código Civil y proponen y hacen una campaña incesante. Una campaña en la que, pues bueno, en la que mandan cartas, hacen conferencias, crean ciclos, hacen mesas redondas, son incansables. Y pues crean uno de los trabajos, que es el derechos que no tiene la mujer, ¿no? De 1973. Y tienen tienen los dosieres y demás, están publicados en el archivo de María, en el Archivo Nacional, que están los papeles de María Telo. Dice en el 72, por ejemplo, para que veáis la figura de la envergadura de María Telo, demanda a Iberia por hacer 2 ofertas de empleo, una diferente para mujeres y para hombres, y con condiciones previas diferentes. Y entonces la demanda por ética, por algo que nos parecería ahora absolutamente impensable, pues antes era normal. Y ella, en cuanto veía ese tipo de situaciones, como abogada de la demanda. Ella fue una gran abogada de derecho de familia. Conocía muy bien las necesidades familiares, las necesidades de las mujeres, y por eso también, como les afectaba también tremendamente a su ética, pues luchó incansablemente porque mejorar al final el estado de la mujer española, ¿no? Bueno, este es el tema que le pone al consejo que organizó internacional antes. Dice, yo no lo dudé, el tema de este consejo sería la mujer y el título de mi ponencia, la que ella da, la mujer en el derecho civil. Ella, a los 2 años se monta la Asociación de Mujeres Juristas Españolas, que primero pues el primer acuerdo que hacen es que solicitar que entren mujeres en la Comisión de Codificación. Y en mayo de 1975 entran 4 mujeres. O sea, algo, que realmente era una lucha, porque es que no había movimiento feminista en España, o sí lo había, pero estaba totalmente, apagado, estaba organizado, pero en clandestinidad, ¿no? Ella dice, y entonces su primer logro llega el 2 de mayo del 1975. Ella dice, hasta la ley del 1975, la mujer casada
no fue persona considerada en el sentido legal. Al casarse pedía su capacidad de obrar y el artículo 1263 le incluía entre los menores de edad las locas y los sordomudos que no sabían escribir. Es decir, María Telo empieza a cambiar la condición jurídica de la mujer, y esta es la primera ley que la equipara y le da una cierta igualdad y que no tenía que depender ya de la cartilla en la que el marido le tenía que dar permiso hasta para trabajar, ¿no? En una conferencia que analizaba la injusticia de perder el apellido, por ejemplo, por adoptar el apellido del marido al casarse, una norteamericana, una de las conferencias que daba cuando viajaba, ¿no?, le tachó de mujer dura y de sentimiento, de falta de sentimiento. A lo que ella responde: ¿es que el hombre carece de sentimiento hacia su mujer por no usar el apellido de ella? María Telo defendía pues que no había que no había que perder el apellido de una. Pero fijaros, ¿no?, la moral de la época, claro, como vaya, le vaya a quitar el apellido del padre, ¿no? Pero nunca, no sé, no es que realmente hasta hace muy poquito hemos vivido todo ese tipo de argumentaciones, ¿no? La licencia marital la acompañaba siempre como si fuera su sombra. Sin ella, lo único que la mujer podía hacer era otorgar testamento. Y eso es lo que ella cambia en el Código Civil. María pues hacía esa labor de escribir artículos, tienen cartas, se conservan cartas de ella a Adolfo Suárez, a Margaret Thatcher, o sea, pidiendo algo que va haciendo durante los años, ¿no? Pues pidiendo que se cambien y dando presión, y imaginaros lo que trabajó. En el 78 abandonó la asociación que habían creado, pues realmente por diferencia ideológica. María, o sea, se vuelve con un corte la Asociación de Mujeres Juristas, un corte un poco más conservador, y María, después de una conferencia en la que ella defiende el derecho del aborto, pues se sale prácticamente por diferencia. El derecho del aborto, bueno, es muy posterior a todo esto, pero ella ya lo estaba defendiendo en 1978. Fijaros que luchó para que hubiera un 50%, de mujeres en la comisión que redactara la Constitución de 1978. Por supuesto, no le hicieron caso. Ella decía cosas como así, ¿no? Porque estos fragmentos son de cuando la invisten doctora honoris causa en 2009, que luego me refiero, y tiene una conferencia pues, que ella da cuando la invisten, y dice cosas así. Pero decir igualdad jurídica no quiere decir igualdad de hecho. Ahí queda un largo camino por recorrer, donde debe de ser también protagonista la mujer. Los derechos los tiene, pero en general le hace falta tomar conciencia de que los tiene y perder el temor a hacerlos valer cuando el momento sea adecuado. Ella logra que se suprima la licencia marital de Código Civil. Ella es artífice de la ley que os he dicho del 75, de la del 81 y dos leyes del 81 sobre todo, en la que se legaliza el divorcio y se regulariza la situación de diferentes matrimonios. También se le da la patria potestad en estas leyes a la madre, que no la tenía. La patria potestad hasta entonces solo la tenían los padres. Se da igualdad y se da, por ejemplo, que la madre, la mujer también pueda administrar los bienes gananciales de la pareja. Bueno, pues el divorcio, la patria potestad de los hijos y la igualdad jurídica de hombres y mujeres, quedaba garantizada a partir sobre todo de estas dos leyes, ¿no?, que son en el 81. Ella, como os digo, en la ceremonia que Esther Martínez Quintero, una mujer, la propone para doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca en el 2008, en el discurso María señala el gran reto del siglo XXI, como el de mentalizar a los hombres y a las mujeres. Dentro de la familia
es donde se fraguan para María todas las desigualdades y a veces llegando hasta el asesinato, ¿no? El convencimiento de que no se debe ir al matrimonio sin un trabajo propio. Eso María no se cansaba de decirlo, que por ninguna razón debían abandonar los trabajos al casarse, que la relación con su pareja afectiva debía de ser el de afectividad y no de sumisión, y que una de las maneras en las que pues se podía llegar a eso era con una independencia económica. Reclamaba también, por ejemplo, ajustes de horario en la producción y en la producción laboral y en la guardería para que se adecuaran y hubieran jornadas más. Dice que una cosa que me parece muy acertada, que es que la educación no basta para llegar a una igualdad, que hay que cambiar también el modelo sociocultural de referencia, es decir, si tú estás educando con un mensaje, pero luego te están llegando mensajes de comportamiento en casa de otra manera que los ves de familia o en la televisión o todo lo que implica el donde estamos en la sociedad, pues no sirve de nada la educación, tiene que cambiar todo a la vez. Y hay que cambiar el modelo, ¿no?, de referencia, para que cambien las mentalidades. Decía una cosa que esta frase me gusta, ¿no?, porque dice: antes de la reforma del Código de la Mujer creía que tenía más derechos de los que tenía. Y después de la reforma cree tener menos derechos de los que tiene. Este es el libro que ella escribe, que se llama Mi lucha por la igualdad jurídica de la mujer, en el que relata, pues bueno, pues su vivencia, ¿no?, sobre todo en torno a esto. Esta es una foto de cuando la invisten en el 2008 doctora honoris causa. Dice ella en este discurso también, dice: es necesario desarrollar en la mujer el gusto por la independencia económica. María Telo muere en el año 2014 en Madrid con 98 años, ya cerquita de cumplir 99. María Telo se incluye en la Wikipedia en 2015, el 8 de marzo de 2015. María Telo es un poco, bueno, le ha pasado quizás también como a Clara Campoamor. Yo creo que es más, que se la está empezando a conocer a partir de ahora, a partir del año 2019. Pero la verdad que cuando uno se acerca a María Telo y ve los escritos que tenía, la fuerza, lo que hizo realmente, porque tuvo una labor de lucha, de continuidad, ¿no?, de continuidad de años, ¿no?, desde que ella empieza en el derecho hasta el final de la carrera de su vida por los derechos de las mujeres. De hecho, se conservan muchísimas cartas, ¿no?, apoyándola, y ella apoyaba todas las causas que realmente pues, veía feministas, ¿no? Dice que se pregunta, ¿no?, ¿qué camino tenemos que trazar para que la mujer dentro de las familias tenga el respeto y la consideración como ser humano, que como ser humano le corresponde? Porque creía que realmente la desigualdad de la mujer se fraguaba dentro de la familia y que era hasta que no se cambiaran las familias no se iban a cambiar la desigualdad que sufren las mujeres. Dice: para avanzar necesitamos el respaldo masivo de las mujeres, un cambio de mentalidad tanto en la mujer como en el hombre. Pero en el hombre solo cambiará cuando se vea forzado por las circunstancias. Luego decía, esto me ha parecido muy interesante traerla hoy aquí, no, pues las leyes van regulando la vida de la sociedad según evoluciona, contribuyendo a veces a impulsarla y otras, con efectos retardando. Por eso debemos estar muy atentos a lo que se legisla, para evitar que de forma subterfugia se nos induzca a volver hacia atrás. Ella siempre decía que nunca estaba todo conseguido, que teníamos que estar totalmente pendientes, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo la Constitución al final pues realmente cambia y esto pues se despenaliza en el adulterio en el 78, en muchas de estas pues
En muchísimas de estas reformas pues participó María Telo, ¿no? La nulidad de la separación y el divorcio en el 81, la parte potestad, que estas vienen de su mano totalmente, el marido seguía siendo el administrador de los bienes de la sociedad conyugal todavía. En el 85 se regulan las causas de justificación del aborto, en el 88 la incorporación de las mujeres a Fuerzas Armadas, la píldora anticonceptiva, por ejemplo, en el 95. Y bueno, pues seguimos con el artículo de la Constitución de la Corona. Pues todavía el varón es el que sigue. Estas son parte de su correspondencia. Tiene correspondencia con Clara Campoamor, con Adolfo, en fin, con muchísimas. Están en acceso libre, se pueden ver todas. Bueno, pues vuelvo un momento porque voy a volver a esta foto para explicar lo último, ¿vale? Esta foto que está en la izquierda Pilar Alonso y abajo en la escalera con ella Goya Telo, su hermana, y arriba María Telo, poniendo es el 1 de mayo, me parece, del 36. Esta foto la guardó María Telo toda su vida, bueno, como oro en paño, pero no la sacó. Ella fue acusada muchas veces de antifeminista. ¿Por qué? Porque decía que una de las cosas que había, bueno, ido en contra de su figura, ¿no? De reivindicarla como feminista, es que parte de las reformas que ella intentó impulsar la hizo bajo el franquismo y que había una necesidad en la transición de olvidar todo lo que se hizo en el franquismo, tanto bueno como malo. Y entonces todo lo que ha sido antes de que muriera Franco, pues convenía olvidarlo, aunque hubieran sido avances. Ese era el análisis que realmente ella hacía. De hecho, se la ha quitado de muchísimas biografías feministas, no aparece en muchos sitios y bueno, pues esta foto apareció prácticamente en el 2016 otra vez, pero sin el discurso de quién había detrás, de quién es esa figura. Yo creo que a mí me ha pasado que hemos conocido primero la foto y luego la figura de María Telo, conforme se ha ido reivindicando. Y bueno, pues yo creo que hay que traerla, y a ella, a Clara. Son dos figuras claves, ¿no? Que además van unidas, se hicieron amigas, tienen correspondencia juntas, tenían un fin común. Era una maestra para... Clara era una maestra para María Telo. Y bueno, son dos figuras que aunque en tiempos vividos muy distintos, tenían un fin común, que era pues luchar por los derechos legales, sobre todo, y bueno, y de hecho, como dice María, de las mujeres.